Bueno, muchachos, prendemos el micrófono, por favor. Bueno, muchachos, ahora vamos a tratar el interesante tema de los procesos y los hilos. Bueno, voy a tratar de hacer también un poquito de énfasis en este tema porque me parece interesante y digamos que nos refleja la interacción del sistema operativo con C++ en todo su esplendor. O sea, de alguna forma aquí vemos que las cosas no están aisladas, que la ejecución del programa no es aparte, que el sistema operativo no es otro mundo, sino que ambos están mezclados, ¿cierto? Y una cosa puede afectar la otra. Bueno, ¿qué es el multiprocesamiento, muchachos? Es cuando se realizan varias tareas al mismo tiempo, ¿cierto? No podemos confundir el multiprocesamiento. ¿A qué me refiero con confundir? Nunca una máquina va a poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, si una máquina tiene un procesador, no podemos pretender que el procesador haga dos cosas al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo hacemos nosotros para abrir dos programas y no que nos funcionen normalmente pues al mismo tiempo, de alguna forma? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sucede eso si las máquinas no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo sucede eso, muchachos? Digamos que a nivel del procesador hay unas técnicas para lograr que el procesador ejecute ciertas acciones mientras que otras esperan o mientras que otras pues, dependen de otros datos, ¿cierto? Aquí no vamos a entrar mucho en detalle el tema porque es muy complejo, ¿cierto? Eso es un tema, digamos, un poco elevado del tema de arquitectura de computadores, ¿cierto? Solo como cultura general, muchachos, un computador con un procesador normal, un procesador sencillo, ¿cómo hace para realizar varias tareas al mismo tiempo? Entonces hay una cosa que se llama pipeline, quizá ustedes profundicen en ellas. ¿Qué es el pipeline? Un procesador no es una máquina a la cual le entra un dato y le sale otro dato, no es tan simple, ¿cierto? Él tiene que hacer un procesamiento de la información, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que le entra a un procesador? Si ustedes se acuerdan por allá en la primera clase, cuando hablábamos de la arquitectura de von Neumann, acuérdense, ¿qué es lo que le entra a un procesador? Le entra una instrucción, ¿cierto? Esa instrucción va escrita en chino, por decirlo de alguna forma. Hay que traducirla, el procesador la tiene que traducir. ¿Cómo la traduce? La parte. Dice, ve, en este código me está diciendo qué hago, en esta porción me está diciendo qué dato falta, en esta otra porción me está diciendo qué dato trae, no sé, cualquier cosa. Entonces él tiene que coger y operar todo eso. Dentro del procesador como tal, hay 5 secuencias de operación que me permiten hacer eso, ¿cierto? Esas secuencias de operación generalmente no todas van así en filita india. Ah, esta se ejecuta, después esta, después esta, después esta. No, porque posiblemente yo necesite un dato que todavía no ha llegado. Entonces, si el procesador necesita un dato que todavía no ha llegado, entonces se cruza de manos y espera que llegue el dato. No, así no sucede. Él, con los elementos que tiene desocupado, va realizando otras cosas. Entonces eso es lo que da la sensación de paralelismo, que el procesador nunca se queda quieto. Si tiene un elemento desocupado, ahí mismo lo ocupa y va realizando tareas al mismo tiempo. Pero no hace las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Se aprovecha de que tiene elementos desocupados, pero no hace las cosas al mismo tiempo. ¿Cuándo logramos hacer multiprocesamiento en sí? ¿Cuándo vemos que en sí estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo? Cuando tenemos varios procesadores. Si tenemos varios procesadores, pues podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Ahí sí tiene sentido. O sea, si tenemos una máquina dual core, por ejemplo, pues podemos ejecutar dos programas al mismo tiempo, pues porque tenemos un procesador y otro procesador. Ahí sí es real que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Existen otras técnicas para agilizar el procesamiento, por ejemplo el hyperthreading. Muchos procesadores hoy vienen con una técnica que se llama hyperthreading, que es precisamente eso, hacer un uso eficiente de la información para que casi que sea paralelo el tratamiento de ella. Bueno, muchachos, ¿qué es un proceso y qué es un hilo en Linux? Entonces, un proceso en Linux o no necesariamente en Linux, sino en un sistema operativo Unix, es un programa que se ejecuta, al cual se le asigna unos recursos de la máquina, ¿cierto?
que es independiente de otros procesos. Es independiente de otros procesos. ¿Cómo sabemos nosotros qué procesos están corriendo en nuestras máquinas? ¿Quién me dice? Con el administrador de tareas. Es una opción. Hagámoslo por la consola. ¿Cómo por la consola? ¿Cómo era el comando? Recuerden que el comando top Top, sí. Es. me dice cuáles son los procesos que están corriendo en mi máquina, ¿cierto? Y me los rankea por el volumen de CPU y el volumen de memoria que estén ocupando. Los actualiza. Exacto. Entonces miren, si ustedes se fijan a la izquierda de ese comando top, hay una cosa que se llama PID o Process ID. Eso es un número que el sistema operativo le asigna a ese proceso para identificarlo como único. Para identificarlo como único. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Vea. Este proceso que se levantó, tiene este número y solo este número. Si usted quiere identificar ese proceso levantado, pues lo identifica por el número. Vamos a hacer algo. Vamos a abrir dos consolas. Listo. Voy a lanzar la ejecución que lancé ahorita. Voy a lanzar la ejecución y ustedes van a ver en los procesos lo que pasa. Ustedes van a ver, voy a lanzar la ejecución. El programa todavía está abierto porque me está pidiendo un dato, ¿cierto? Vamos a ir a la consola a mirar. Entonces vamos a bajar. Debe estar por ahí mi programa, el que se está ejecutando. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que no aparece ahí, muchachos? No se está ejecutando, miren que está pidiendo un dato. ¿Por qué creen ustedes que no aparece ahí? Si se debería estar viendo ahí. ¿Quién me dice? Pues porque está consumiendo muy poquito de memoria. Está consumiendo muy poquito de memoria. ¿Cierto? Aquí estoy tratando de reducir la letra para ver si me aparece. Es que no está consumiendo prácticamente nada, entonces por eso traten de visualizar ahí en sus pantallas, porque lo voy a dejar así chiquito, ahí no deben estar viendo absolutamente nada, para ver que aparezca. Le voy a ingresar un carácter. Le di enter. Bueno, no lo percibió. Por eso Es que bueno. lo que pasa es que el consumo es muy poquito, pues pedir un dato, pero lo debería estar viendo. Bueno, vamos a los ejemplos y en los ejemplos va a ser claro lo que vamos a ver. Con un error. Bueno, entonces eso es un proceso en Linux, ¿cierto? Ojo, un proceso tiene su propia zona de memoria, importantísimo. Los procesos respetan su zona de memoria. O sea, nunca van a ver que un proceso se consuma la memoria de otro proceso, nunca. O sea, puede que se bloquee porque no tenga más memoria o alguna cosa, pero nunca va a ir a copar la memoria del otro, ¿cierto? Puede pasar, por ejemplo, que se quede sin memoria, se bloquee, y ese bloqueo bloquee también, por ejemplo, el gestor de ventanas, por ejemplo, en este caso el Unity. Puede que pase eso.
Eso no quiere decir que se metió en la memoria del otro, no, el otro tiene su memoria, pero como se bloqueó el gestor de ventanas, pues ya se me bloqueó mi programa, ¿cierto? No estamos exentos de eso, y más si tenemos una maquinita regular. Bueno, ¿qué es un hilo? Un hilo de ejecución. Un hilo de ejecución es una secuencia de ejecución dentro de un proceso, ¿cierto? Los procesos los podemos ver en el sistema operativo, un hilo no. Yo puedo lanzar varios hilos en un programa. Les voy a poner un ejemplo de un hilo. Imagínense, yo quiero poner a contar varios números. Quiero poner a contar un contador, valga la redundancia, y aquí también un contador y aquí otro contador. De hecho, así es la práctica de este mini proyecto. Quiero poner a contar esos números y los quiero poner a contar al mismo tiempo. ¿Cómo hago? ¿Cierto? Uno diría, no, pues los pongo a ejecutar, no sé, uno después y uno y el otro después, así sucesivamente. Y si es una selección, pues el usuario ni cuenta se va a dar, porque lo va a hacer muy rápido. Pues no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo hilos de ejecución. Un hilo de ejecución es una simple ejecución, pues una ejecución paralela a otra. Si tengo dos procesadores, son dos cosas que se van a estar haciendo al mismo tiempo, en tiempo real. Pero no lo estoy viendo como un proceso adicional. O sea que comparten la misma memoria, comparten el mismo process ID, todo en general. ¿Cierto? Bueno, hay unos conceptos de mutex y de semáforos que evitan los conflictos de memoria. Como un hilo sí comparte memoria, entonces yo puedo usar una técnica para decir, hey, pilas con mi memoria que es mía, ¿cierto? No se vaya a meter allá. Se editan el ejemplo, vamos a ver. Vamos a los ejemplos ya, muchachos. Quiero por favor que vamos a mirar el ejemplo. Bueno, vamos a ver el primero que se llama procesos.cpp. Miren lo que hace este programa, muchachos. Ustedes ya debieron de haber repasado pues el tema, porque les voy a hablar de la función fork. Y como les digo, pues ya la debieron de haber repasado, estaban las diapositivas, pero bueno. Bueno, muchachos, que miren las librerías que incluye este ejemplo, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar quizá cuál es necesaria para estos temas, pero ojo. Recuerden, muchachos, que esto no estamos ajenos pues a esto. Miren, en las diapositivas está cómo funciona la función for, ¿cierto? Y está diciendo qué es, pero entonces les voy a mostrar en el ejemplo. Bueno, obviamente, ¿de dónde viene esa función fork? De la librería systypes. Systype, la primera, systype.h. Viene de la librería systypes.h. Bueno, entonces miren. Ustedes se acuerdan que cuando interactuábamos con ficheros, yo les decía, acuérdese, generalmente cuando uno establece interfaces a lo que sea, ¿cierto? ¿Quién es el medio para establecer interfaz? ¿O cómo crea uno esas interfaces? ¿Qué es lo que uno crea? Un objeto, independiente de qué interfaz vaya a ser. En el caso de los ficheros, cuando queremos crear una conexión de salida, pues creamos un objeto de la clase offstream, ¿cierto? Entonces, miren que es un objeto el que crea la conexión, no es algo intangible, es un objeto como tal. Aquí sucede lo mismo.
queremos crear un proceso, ¿cierto? Un proceso adicional, o lo llamamos un proceso hijo. Entonces, ese proceso hijo lo vamos a crear a través de la clase PID-T, ¿cierto? Y lo vamos a llamar ID del proceso. Entonces, miren muchachos, no se vayan a perder. Yo quiero que, si ustedes no captan la idea, podemos perdernos muy fácil. Vamos a dar un repaso a esto para que todo quede claro. Entonces, miren, ¿quién es la que nos permite crear un proceso adicional? Es la función for. Yo quiero que me comprendan aquí dibujando a qué me refiero yo con un proceso adicional. Entonces, miren muchachos, ojo, ¿a qué me refiero con un proceso adicional? Que no estén ahí, que los noto como en el aire un poco. ¿A qué me refiero con un proceso adicional? Estoy en mi sistema operativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy / ejecute el programa, ¿cierto? En ese momento, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo como una flechita así hacia arriba. Se lanza un proceso, ¿cierto? Pongámosle un número, 1522, en Linux. Aquí empecé a ejecutar mi programa. Cuando le di / tal cosa, empecé a ejecutar mi programa, empezó un proceso y está corriendo sobre el sistema operativo, está corriendo, ¿cierto? Entonces ese proceso va a existir y va a existir y va a existir, pero resulta que dentro de ese código o dentro de ese proceso de ejecución yo llamé a la función fork. ¿Qué hace la función fork? Crear otro proceso adicional. Hace entonces esto y viene y crea otro proceso. Ese proceso se lanza tal cual se lanzó este y tiene su propio PID. Por ejemplo, este es el 1523, ¿cierto? Si usted va al sistema operativo y hace un top, ¿cierto? En el command shell hace un top, le va a salir en el top, obviamente aquí cuando dice PID, le va a salir el 1522 y el 1523. Ambos los ve en el sistema operativo, ambos los ve, ¿cierto? Son dos líneas de ejecución diferentes, ¿cierto? Hasta ahí vamos todo claro. Pues esta línea de ejecución sería lo mismo como si yo hubiera hecho un / otra cosa, ¿cierto? Pero tiene una característica, que como nació desde aquí, ¿cierto? Lo llamamos un hijo. O sea, él puede de alguna forma interactuar con las características de su padre, ¿cierto? Llega un momento en que pues el hijo se cierra y vuelve a haber un solo hilo de ejecución. Entonces digamos que aquí se cerró. Miren que el hilo podrá desaparecer, este hilo principal. No, este hilo principal no puede, pues que es mi programa principal. Si yo cerrara ese programa principal, pues no solo cierro la ejecución del programa principal, sino que también dejo un hijo vivo. Eso es lo que se llama un programa zombie, ¿cierto? Cuando un hijo que se lanzó a través de un padre, mejor dicho, cuando un hijo pierde el control de su padre en el sistema operativo, es a lo que se le llama un programa zombie. Ese programa no tiene quien lo controle, ¿cierto? ¿Quién lo va a controlar? Si quien lo lanzó no lo puede cerrar porque ya no existe. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con un programa zombie? Hacerle un kill, ¿cierto? Hacerle un kill -9 por ejemplo, al 1523. Hay que matarlo para que pueda cerrarse. Pues porque quien tenía su control de ejecución ya no existe. Entonces, ojo con eso. La ejecución del principal siempre es continua hasta que termina la ejecución del programa. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces vamos a verlo en el ejemplo. Vamos a verlo en el ejemplo. Entonces, ojo con esto, muchachos. Ojo con lo que está en las diapositivas. Muy importante. Entonces, miren, la función for nos permite crear un proceso paralelo al original, el dibujito que les hice, ¿cierto? Después de crear los dos procesos,
for retorna un 0 al proceso hijo, ¿cierto? Entonces él le dice, vea hijo, usted ya está creado, le retorna un 0. Y el PID de Linux del hijo al proceso original. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando yo creo mi hijo, yo le digo, vea, te retorno un 0 porque ya eso es un proceso aparte. Listo, entonces él ya empieza a correr. Y ese proceso, a su vez, el hijo, le retorna su PID al proceso original. ¿Quién cree para qué será eso? ¿Para qué el proceso papá necesita saber el PID de su hijo? Para poderlo controlar. Cierto, si yo no sé el PID de mi hijo, puede ser otra cosa. Pues yo no me puedo inventar un proceso, porque si me invento ese proceso termino de pronto matando otro que no es. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, la función for retorna -1 en caso de error, ¿cierto? Si hubo alguna falla en la creación del proceso. Retorna 0 si lo crea, retorna -1 si no lo crea, recuerde. Bueno, hay que utilizar un if on switch para gestionar los retornos del fork. Ya vamos a ver en el ejemplo. Con la función wait podemos dilatar la ejecución de un hilo. ¿Para qué nos sirve eso, muchachos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el hilo hijo tiene que hacer una suma de 1000 números y el hilo padre no tiene que hacer nada? Entonces miren que casi que la ejecución del padre va a terminar sin que el hijo sume los 1000 números, por poner un ejemplo burdo. ¿Qué hace uno cuando ese tipo de cosas pasa? Cuando uno quiere jugar con los tiempos. Yo quiero que los hilos se den tiempo. Entonces utilizo la función wait, ¿cierto? Para ir ahí, espérame mientras yo hago mi trabajo para que no haya un conflicto ahí de tiempos cuando queremos matar los procesos. Listo. La función exit nos indica que un proceso ha terminado. O sea, por ejemplo, que el hijo terminó y chao. Y se va. Listo. Aquí hay unas funciones para ver el estado del hijo, ¿cierto? Y hay algo muy importante. Ojo, acuérdense que cuando yo creo dos procesos, ojo, estamos hablando de procesos, no de hilos. Cuando yo creo es como si tuviera dos programas aparte, ¿cierto? Es como si tuviera dos programas aparte. Un programa que ejecutó por aquí, otro que ejecutó. La única conexión que tienen entre los dos es que el padre sabe pues, que lanzó un hijo y tiene su PID. Esa es la única conexión. Pero hagan de cuenta que son dos programas independientes. Si yo los quiero comunicar, si quiero hablar entre ellos, ¿qué hago entonces? A través de tuberías, con una función que se llama pipe. Lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces vamos a mirar los ejemplos. Entonces miren, ¿qué estoy haciendo en este ejemplo? ¿Cierto? Entonces estoy creando un objeto de la clase PIDT, que es el ID del proceso, ¿cierto? Ahí voy a guardar un ID de un proceso. Estoy creando una variable 1 que seguida vamos a ver para qué se usa. Y estoy creando un entero que se llama estado hijo. Listo. Ojo, vamos a suponer que estamos en tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto, estado hijo, ¿cuántos hilos de ejecución hay? ¿Cuántos procesos hay ejecutándose? En la línea 30, suponiendo que estamos en tiempo de ejecución. 1, el programa principal, ¿cierto? Vamos en la línea principal. Listo. Entonces ahora sí hice lo que les dije ahora. Llamé la función fork, ¿cierto? ¿Qué retorna la función fork? ¿Se acuerdan qué les dije? ¿Qué les dije que retornaba la función fork? El ID del proceso. Pues el ID suyo. Él le tiene que decir, mira padre, yo me creé y este es mi ID, mi PID, para que me tengas en cuenta, para que sepas que yo soy hijo tuyo. Entonces, llamé la función fork y llevo ese valor al ID proceso. Acuérdense que ID proceso, ¿qué era? Era un objeto del tipo PIDT, ¿cierto? Que viene de la función, que viene de la librería sys/types. Bueno, entonces aquí, en la línea 35,
¿cuántos procesos hay ejecutados en tiempo de ejecución? En ese momento hay 2. Si vamos y miramos en el top de Linux, en ese instante de tiempo hay 2 procesos ejecutándose, diferentes. Bueno, entonces acuérdense que el control de la creación de los procesos hay que hacerlo con un switch o con un if. Entonces, miren lo que estoy diciendo aquí. Si resulta que me retorna el ID -1, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que decían las diapositivas? Cuando él retorna un -1, ¿qué es lo que pasa? Sale. Hubo un error, no se creó el otro proceso. ¿Por qué puede pasar eso? Si uno hace bien el código, ¿ustedes por qué creen que puede pasar que no se cree el otro proceso? Acuérdense que nosotros controlamos las variables de nuestro programa, pero no las del sistema operativo. Entonces puede pasar, por ejemplo, que no haya memoria. Puede que no haya memoria y yo esté queriendo crear un proceso donde no hay memoria. Se me acabó la memoria del computador, no me lo creó. ¿Qué más puede pasar? No tengo permisos de crear procesos. Puede que yo sea un usuario súper limitado de la máquina y me lance el proceso y diga, no, ¿cómo así? Usted no tiene permisos de ejecutar aquí nada. No le ocurre. Usted no puede lanzar eso. Entonces él lanza un -1. Él dice, no tengo, ¡pum! -1, no lo cree. ¿Y qué retorna? Retorna un error. Esta función perror es una función también de la systype, de la librería systype. Y ustedes se acuerdan para qué es la función exit. La función exit es para indicar que el proceso se salió, ¿cierto? Entonces me pueden preguntar, profe, pero si no se creó, pues ¿por qué? ¿Por qué digo que se salió si ni siquiera se creó? Para llevar un control. Acuérdense que el hijo es autónomo, siempre y cuando el padre pues no lo limite. Entonces el padre lo que hace es que crea un hijo y él no sabe si se creó o no. Pues está retornando un ID que es -1. Pero acuérdense que, ¿cómo sé yo que ya ese proceso no existe? Con la función exit. Entonces acuérdense que la función exit es la que me dice, hey, pilas, como llamé la función exit, ya ese proceso ya no existe. Eso es lo que me garantiza de que no existe, ¿cierto? Aunque no se haya creado, aunque haya habido un error. Bueno, vamos a suponer que el proceso sí se creó, entonces se creó exitosamente. Quiere decir que el ID del proceso, ¿cierto?, es 0. Acuérdense. ¿Quién queda? ¿Qué devuelve la función fork? Recuerden las diapositivas, muchachos, para que no se enreden. Entonces, dice, después de que se crean los dos procesos, fork retorna un 0 al proceso hijo, ¿cierto? Y el PID de Linux del hijo al proceso original. O sea, la función fork retorna un 0, dice, hey, 0, ¿cierto? Y a su vez, el hijo reporta su PID. Entonces, en este if, ¿qué estoy diciendo? Ve, tengo un 0. Listo. Entonces, quiere decir que se creó el proceso y vamos bien. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hago para obtener el PID? ¿Cierto? ¿Cómo hago para obtener el PID el PID mío? Hay una función que se llama getPID. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa función quién la creó? Que es de la librería systype. Espérame un segundillo, por favor. Voy a desconectar la batería un momentito. Creo que no se te acaba.
Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo obtengo el PID? Con la función getPID. Este getPID me trae el PID de quién? El PID del padre, o sea, del original. Perdón, el PID del hijo. ¿Cierto? ¿Y cómo obtengo el PID del padre? Con la función getPPID. Esa P intermedia es de padre, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Ustedes se acuerdan la variable que estaba por allá, que era 1? ¿Sí se acuerdan que yo definí una variable 1 en el proceso original? Ahora en el proceso hijo la voy a cambiar. Por 2. Por 2. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les dije al principio? Los procesos tienen memorias diferentes. No comparten la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy y examino en la memoria del padre, ¿qué valor va a tener la variable? 1. Si examino en la del hijo, ¿qué valor va a tener? 2. La 2. Entonces, ahí me doy cuenta que fue diferente. Y miren que lo imprimo. ¿Cierto? Estoy imprimiendo variable. Ahora, ¿qué hago, muchachos? Pongo un sleep de 5 segundos, ¿cierto? Para que espere un momentico e imprimo nuevamente la variable. Vamos a ver qué sale. Y le doy un exit 33. ¿Qué es ese 33? Un entero cualquiera, ¿cierto? Lo importante es darle un argumento al exit para que identifique que retornó. Listo. Ahora, ¿qué pasa para el caso de mayor que 0? Ojo, muchachos, hasta el momento hemos hecho 2 condiciones. ¿Cuál es la primera? Que haya un error, que el ID del proceso sea -1. Está claro, ¿cierto? Ahí hubo un error y no pasó nada en el nuevo proceso. ¿Cuál es el segundo? Que sea 0. Según lo que les acabo de decir ahorita, si es 0, ¿qué es? Que se creó un nuevo proceso, ¿cierto? Y le está diciendo al padre, hey, te mando un 0 porque pues yo estoy ejecutándome. Aquí identifiques que estoy ejecutando. ¿Qué pasa para el caso de mayor que 0? Para el caso de mayor que 0, le estoy diciendo, hey, te voy a dar mi PID para liberarme y vos te puedes seguir ejecutando, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, ¿cómo diferencio las acciones entre el proceso padre y entre el proceso hijo? El proceso hijo ejecuta todo con el igual a 0 y el proceso padre ejecuta todo con el mayor a 0. Entonces aquí en el mayor a 0 se está ejecutando el padre, ¿cierto? Le digo que duerma un segundo y obtengo el del padre y obtengo el PID del propio, ¿cierto? Estoy diciendo get PID mío. Ese get PID es el de quién, del padre o el del hijo. Cuando estoy en mayor que 0, estoy en la ejecución de quién. El del hijo, No, Del padre. acuérdense que la ejecución del hijo es igual a 0. El padre. Estoy en la ejecución del padre. Entonces, cuando llamo la función getPID, es obtener el PID del proceso en ejecución. En este caso es ¿quién? El padre. Cuando llamábamos esta función en igual a 0, traía la de quién, la del hijo, porque en ese caso el proceso en ejecución era el hijo. En este caso es el padre, ¿cierto? Aquí no tiene sentido llamar la función getPPID, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos en el padre, no hay otro padre del padre. Listo. Y nos quedamos en un estado de wait. ¿Este estado de wait qué es? ¿Qué está esperando? Está esperando el estado hijo. Acuérdense que por aquí creamos un argumento que se llamaba estado hijo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que me va a disparar este wait? ¿Cuál es la función que me dice si el proceso hijo se acabó o no se acabó? Se los dije ahorita. O independiente que sea el hijo o el padre, ¿cuál es la función que me dice que acabó o no acabó?
Sí. Exit, correcto. Entonces, él se queda esperando que haya un exit. Si no hay un exit, no hace nada, ¿cierto? Acuérdense que estado hijo es un entero. Entonces, por eso era que a exit yo le ponía como argumento un entero. Pues porque wait está esperando un entero. ¿Cierto? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve simplemente para chequear. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo él? Está chequeando el estado, está diciendo, vea, listo. Si el estado hijo es diferente de 0, entonces le dice que mi hijo ha salido. Y si no, devuelve el estado del hijo. Enseguida vamos a ver en la ejecución cómo funciona esa condición. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué imprime? La variable desde la ejecución del padre. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, muchachos, todo eso que les acabo de decir enredado, cómo se ve en tiempo de ejecución. Eso, muchachos, si lo van a ejecutar, traten de hacer el ejercicio que yo estoy haciendo. Traten de tener una ventanita abierta de fondo para que vean dentro del top cómo se mueve esa ejecución. Listo, muchachos. Voy a crecer esto un poquito mientras compilo. De más menos o el ejemplo. ¿Quién es? Procesos. Está sacando un error, muchachos. Déjenme ver qué es. Ah, yo quiero saber qué es. Esperen un segundo, porfa, que falta algo. Bueno, de hecho estoy ejecutando el que no es, empezando por eso. Estoy ejecutando el de hilos y ese no es. Enseguida les indico por qué no me compilaba ese de hilo. Lo que pasa es que hay que agregar algo. Listo, muchachos. Es procesos.cpp.
punto slash proceso. Entonces miren muchachos, recuerden, estén pendientes del top. ¿Sí los vieron? Tengo muy chiquitico. Entonces miren, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó y enseguida volvemos a mirar si logramos ver la ejecución. Entonces miren lo que pasó. Acuérdense del programa todo lo que les conté. Entonces, recuerden que el programa venía y que era lo primero que hacía. Lo primero que hacía era que creaba un hijo, ¿cierto? Eso era lo primero que hacía. Dentro del hijo, recuerden, dentro del hijo, él decía, pilas, voy a obtener mi PID y el PID de mi padre. Entonces, mire, estoy diciendo, mi PID es el 3337 y el de mi padre es el 3336. Listo. Y dice, la variable en este momento vale 1 y la voy a cambiar por 2. Listo. Y acuérdense que entra en un estado de wait, de espera. Cuando él entra en un estado de espera, le dice, acuérdense lo que les dije del procesador. El procesador no ejecuta las cosas al mismo tiempo. Si a él le dan chico, lo hace, ¿cierto? Le estoy dando chico, le estoy diciendo, hey, voy a esperar, listo, sigo yo, sigo con mi otro proceso porque pues no tengo por qué esperar. Entonces en el momento en que le dije wait, se ejecutó el padre. Recuerden que el padre pide su PID y pide el PID del hijo. Eso está en ese programa, listo. Entonces miren que vuelve a interactuar el hijo. ¿Por qué interactúa el hijo nuevamente? Porque salió del estado de wait. Entonces en el momento que salió del estado de wait, el hijo cambia la variable y sale. Cuando sale, recuerden qué es lo que hace. Es cuando le doy al exit el 33. Entonces ahí vuelve y entra el padre nuevamente y dice, mi hijo ha salido y me devolvió 33, ¿cierto? E imprime nuevamente la variable 1. Pregunta, ¿nosotros cambiamos alguna vez la variable en el padre? No, la cambiamos en el hijo. Y miren que inicialmente era 1 y finalmente era 1. Solo fue 2 en la ejecución del hijo. Entonces miren que quien cambió la variable fue el hijo. Esto es un ejemplo de que se ejecutaron en paralelo. Si no se hubieran ejecutado en paralelo, ¿qué hubiera salido en la última línea? Padre igual a variable 2. ¿Por qué? Pues porque ya se había cambiado esa variable en memoria y no, son memorias diferentes. Traten de hacer el ejercicio, muchachos, nuevamente con el top. Traten de ejecutarlo y mirar el top de una. Yo voy a tratar de hacer un alt tab aquí de una. Lo ejecutamos y miramos el top. Es muy difícil verlo. Recuerde que se llama procesos. ¿Alguien lo alcanzó a ver? Discúlpeme un segundo. Bueno, muchachos, espero me crean que sí se crean los dos procesos, pues porque está muy rápido. Miren, otra forma de mirarlo, ¿saben cuál es? Miren el proceso que retorna en el momento de ejecución. Es lo primero que hace. El 3354. No, es muy rápido, muchachos. Necesito que me crean. No se alcanza a ver. Pero bueno, listo, muchachos. Pues así sucesivamente funciona el tema. ¿Cierto? Listo. El ejemplo que sigue es un ejemplo que nos muestra comunicación entre procesos.
Discúlpeme en un segundo, por favor. Bueno, muchachos, ¿cuál es la diferencia de este ejemplo? ¿Cierto? Este ejemplo hace exactamente lo mismo, pero ¿qué hace? Crea una tubería, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Recuerden que es la tubería, muchachos. La tubería es la forma de conectar los dos procesos, si los quiero comunicar entre sí. Entonces, creo un arreglo de enteros que se llama descriptor tubería y creo un arreglo de caracteres que lo llamo char, ¿cierto? ¿Te acuerdas en el mismo cuento? Creo un ID del proceso PIDT, ¿cierto? Pregunto si el descriptor de la tubería es -1. Enseguida vamos a ver por qué pasa eso, ¿cierto? Si el descriptor de la tubería es -1, pues saca error, o si no, exit. Ojo, pregunta, ¿esto es donde se está ejecutando, muchachos? ¿Creé un proceso aparte hasta ese momento? No, estoy en el padre aún, todavía no hay un proceso adicional. Listo. Listo, ahora entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo proceso con el fork y se lo devuelvo al ID del proceso. Entonces vuelve y juega. Si es -1, cierto, fue que hubo un error y no pasó nada. Si es 0, ¿qué? Es el proceso del hijo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? Llamo la función close. ¿De dónde saco estas funciones que paren como sacadas debajo de la manga? ¿De dónde las estoy sacando? Del systype. Recuerden, de la librería systype. Close. Le pongo como argumento el primer valor de la tubería, ¿cierto? El descriptor de tubería. Y empiezo a leer, ¿cierto? Entonces miren que en el comentario dice, muchachos, lee 5 caracteres del descriptor de lectura, escribe en pantalla y sale. Eso hace esa función read. Entonces miren los argumentos que le estoy pasando. El principio del descriptor de tubería, o sea, la primera posición. Aquí le está dando la última. ¿Sí ven? Acuérdense que el descriptor de tubería es de 2. Es de 2. Entonces las posiciones son ¿cuáles? 0 y 1. Entonces aquí le estoy dando la última posición y aquí le estoy dando la primera. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el descriptor de tubería, muchachos? Como un buffercito. Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro, como una cola FIFO, como una cola, sí, primero en entrar, primero en salir, o sea, entra y sale por el otro lado, entra y sale por el otro lado, entra y sale por el otro lado, como una cola FIFO. Eso es lo que estoy haciendo ahí, poniendo ese buffercito. Listo. Ahora, ¿qué hago?
salgo cuando pongo ese buffer, ¿cierto? Hasta el momento no ha pasado nada. ¿Qué fue lo único que hice? Pasar una información a través del buffer. Ya, pare de contar. Listo. Ahora vamos para el proceso padre, que es con el PID, pues con el ID del proceso mayor que 0. Cierro el descriptor de la tubería. Ojo, ¿por qué el descriptor de la tubería acá en el hijo es 1 y en el padre es 0? Cuando utilizo la función close. Hagan de cuenta que es una punta. O sea, que 0 es la punta del padre y 1 es la punta del hijo. Entonces, estoy partiendo, ¿por qué? Cuando le doy close la punta, le estoy diciendo, listo, estoy cerrando la punta, entonces, quien está en la otra punta puede hacer algo, puede meter información, porque yo la estoy cerrando, ¿cierto? Imprimo esta información, llevo al buffer, ¿cierto? Y a través de la función write, escribo en el buffer tal y como lo hice en el hijo. Pero mire que en el hijo lo hacía con el 0 y acá lo hago con el 1, pues porque estoy escribiendo al revés. Y finalmente espero que el hijo muera, ¿cierto? Me quedo esperando el wait del hijo, que es el exit, ¿cierto? Y me salgo yo al final. Pues yo también puedo cerrar mi proceso. Vamos a mirar cómo funciona, muchachos. Aquí juega exactamente lo mismo, lo pueden ver en ejecución al mismo tiempo, si lo logran ver. Proceso.com. Lo voy a ejecutar. Entonces, estén pendientes por si logran ver la ejecución al mismo tiempo. No, ese sí que pasa ligero. Entonces, miren, muchachos, el padre envió hola. ¿Sí se acuerdan que el padre hizo un envío? Y el hijo recibió hola. Vamos a volver al código para que vean qué era lo que se imprimía. Entonces, recuerden qué era lo que se imprimía. Entonces, el padre es el que envía. Entonces miren que el padre simplemente hicimos un printf de un texto cualquiera. Ahí no estamos mandando nada. Le estamos diciendo, pilas, con la función string copy, lleve la palabra hola al buffer. Acuérdense, ¿para qué es string copy? ¿Quién me recuerda? Para llevar un arreglo de carácter, para llevar una cadena de caracteres a un arreglo de caracteres, posición por posición. Correcto. Entonces, lo estoy llevando a buffer. Y en write, llevo el buffer al descriptor de tubería desde la punta 1, ¿cierto? Y utilizo esta funcioncita. Esta funcioncita es propia también de la función write. Entonces, ahí no tenemos pues que inventar nada. Simplemente, si quisiéramos llevar otra información, pues utilizamos esa. ¿Qué está haciendo el hijo en ese instante? Recibiendo. En ese momento, el hijo está leyendo, ¿cierto? Está leyendo el buffer por la otra punta y sabe que el tamaño es 5. Imprime lo que recibe. Miren que yo en ninguna parte del proceso del hijo, le estoy llevando a buffer nada. Si ven que no le estoy llevando a buffer nada, simplemente hago esto y se imprime. Yo sé que es un poquito confuso, muchachos, y enredado, pero si ustedes siguen esa mecánica, ¿cierto? Y no cambian código, sino que agregan cositas, van a ver que funciona. ¿Por qué el buffer es solo de 2? ¿Quién me dice por qué el buffer es solo de 2? Sabiendo que estoy pasando 5 caracteres. Pues porque estoy haciendo las cosas instantáneamente. No estoy esperando que el buffer se llene para desocuparlo. Porque son 2 procesos, entonces precisamente de eso se trata. Recibo un dato, tengo un dato, recibo un dato, envío un dato, tengo un dato. Por eso el buffer es solo de 2. Si no fuera instantáneamente, tendría que hacer que el buffer fuera de 5. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, muchachos, y finalmente el tema
el tema de los hilos. Entonces, los hilos funcionan exactamente igual, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en los hilos? Que los hilos se ubican dentro del proceso, no tienen un proceso adicional. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la grafiquita, hagan de cuenta lo siguiente. Vengo en la ejecución de mi programa, lancé un punto, / punto, punto, punto. Lancé mi programa, viene la ejecución, ¿cierto? Llega un momento en que, lancé un hilo nuevo de ejecución, listo, y se vienen ejecutando en paralelo, pero no se ejecuta ningún otro. Por ejemplo, el PID de este era 1522. El PID de este sigue siendo 1522, pues porque es el mismo proceso. No hay un proceso aparte, son dos hilos de ejecución en el mismo proceso, ¿cierto? Tiene su misma mecánica de cierre, ¿cierto? Entonces, enseguida les explico cómo es la mecánica para gestionar hilos y procesos al mismo tiempo, que así es como vamos a hacer el proyecto final. Entonces, miren, muchachos, el ejemplo es sencillo, el de los hilos. Entonces, hay un ejemplo sencillito de hilos, ¿cierto? En el cual ya no creo un PID-T, sino un P-thread-T, que va a ser el ID del hilo, ¿cierto? Con esta función error, retorno si hubo algún error o algún inconveniente en la creación del hilo. Y aquí empiezo a hacer un loop infinito. Si ven que estoy haciendo un loop infinito en el padre. Y creo una función que la voy a llamar función thread, que va a esperar un parámetro que es un argumento. Y esa función hace que el contador decrezca, ¿cierto? ¿Dónde llamo esa función thread? Mírenla acá. Aquí en este punto es donde creo el hilo adicional. Estoy con la función pthread dándole estos argumentos y llamando la función thread, ¿cierto? Esa función thread es la que va a hacer paralelamente la misma ejecución, ¿cierto? Aquí lo simple que hay que hacer, muchachos, es mantener siempre la función thread, colocar lo que queremos hacer, ¿cierto? Y obviamente dentro del programa principal o del main, pues coloca lo que va a hacer el padre, ¿cierto? El padre y el hijo hilo. Ojo que aquí no es hijo proceso, sino hijo hilo. Vamos a ejecutar este programa, muchachos, para que vean en directo qué ocurre. Entonces, hilos. Bueno, muchachos, se me olvidaba algo. El errorcito que les decía ahorita, pilas. Cuando usted vaya a compilar un programa que tenga hilos, tiene que agregar esta sentencia: menos LP thread, al G++ menos O, menos LP thread y tal cosa, para que él pueda ir a leer la librería. Así es como funciona, muchachos. Entonces, G++ menos O, menos LP thread, listo. Un momentico, muchachos, que todo esto no me deja aquí pensar. G++ menos O menos LP thread hilos.cpp. Segundo, muchachos.
Listo, muchachos. ¿Qué hace el EP-thread? El EP-thread trata como de crear otra instancia del archivo que estamos leyendo. Entonces, si coloco el EP3 antes de "-o", él me dice que pilas, que no encuentre el directorio o el archivo. Entonces colocamos el EP3 al final, ahí ya compiló. Listo. Vamos a ejecutar ese hilos para que miren lo que pasa. Entonces miren lo que está pasando, ¿sí lo ven? Ahí ya me cogió ventaja la resta. Volvámoslo a ejecutar para que miren lo que pasa. ¿Sí ven? Alterna entre positivo y negativo hasta que coge ventaja 1. ¿Lo vieron? Nuevamente. Suma y resta, miren. Hasta que hay uno que coge ventaja. Y ya se sigue, y ya ese es el que reina, pues porque ya tiene más ventaja. Pues si usted resta un poquito de un número grande, pues ya no va a hacer nada. Y miren que no siempre es negativo ni positivo. Depende. Por ejemplo, aquí se está yendo siempre positivo. Ahorita se lleva siempre negativo. Miren ahí, por ejemplo, ahí ganó el negativo. Se están ejecutando las dos cosas al mismo tiempo, pero en un mismo proceso. En un mismo proceso. Bueno, muchachos, en hilos espera pasa exactamente lo mismo, pero lo único que hacemos es que esperamos. Entonces miren aquí en el comentario, yo cierro esto acá. Entonces miren, aseguramos que el thread que vamos a poder esperar, por el thread que vamos a crear. Entonces con esta función pthread attribute set de tag state, y con estos argumentos aseguramos que vamos a poder esperar por el thread, ¿cierto? Aquí estamos creando el hilo. Estamos creando el hilo como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Lo único que hemos agregado diferente al ejemplo anterior son estas dos líneas. Inicializamos atributos, ¿cierto? Y aseguramos que vamos a esperar por el thread. Entonces dice, el hilo principal espera al hijo, indicándolo por pantalla cuando empieza la espera y cuando termina. Entonces miren. Aquí empieza el padre a esperar. Mejor dicho, el padre imprime, espero. Con la función pthread_join, espero al hijo. Me quedo esperando al hijo, ¿cierto? Y una vez el hijo termine, retorno. Mi hijo ya terminó, ¿cierto? Y finalmente devuelvo el valor. ¿Qué está haciendo la función thread? La función thread está imprimiendo, espera un segundo, imprime de nuevo y termina. Y imprime, espera un segundo, imprime de nuevo y termina. Entonces vamos a verlo en tiempo de ejecución. Bueno, pues, y los espera. Y acuerde que le dan menos LP thread. Listo. ¿Sí ven lo que pasó ahí? Voy a volver a ejecutarlo. El padre dice, voy a esperar a mi hijo. El hijo espera un segundo, dice que terminó y el padre dice, mi hijo ya terminó. Vuelve y juega. ¿Sí lo ven? Ahí están los dos hilos de ejecución diferentes. Bueno, muchachos, y finalmente está el tema del mutex.
Ese mutex es una forma de ir intercambiando entre las esperas de los hilos. Bueno, lo revisarán entonces ustedes el tema del mutex con más detalle. Ahora rápidamente, ¿qué hay que hacer en el proyecto, en el mini proyecto? Este mini proyecto es muy sencillo, solo que hay que jugar con lo que acabamos de aprender hoy. ¿Qué hay que hacer en el mini proyecto? Entonces bien, vamos a hacer una lotería, ¿cierto? Un programa simple. La lotería consta de 2 números. Vamos a poner a rifar 2 números de lotería, ¿cierto? Como es una lotería, pues queremos que los números se rifen instantáneamente, ¿cierto? No que se rife uno y después otro para poder especular, no. Queremos que se rifen al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver que los números estén rotando continuamente. Entonces, a través de una interfaz, nosotros vamos a detener los números, vamos a detener este número y este número, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer. No necesariamente tenemos que ver los números rodando, no. Yo confío en que están rodando, ¿cierto? Entonces, no se compliquen con eso, no se compliquen con que muestren el número ahí rodando, no. Simplemente que se detenga y que se detenga. ¿Cuáles son las características del programa? ¿Cierto? La interfaz puede ser gráfica o una consola. Lo bueno, muchachos, es que sea gráfica para que yo pueda darle con un botoncito parar aquí y parar aquí, ¿cierto? Si quieren pueden hacer un menú en consola y dicen pare el primero y pare el segundo. Pero ¿por qué no es bueno eso? Porque pierdo la funcionalidad, ¿cierto? No podría elegir cuál parar, ¿cierto? O al menos tendría que complicar más el menú. Mientras que en una interfaz gráfica yo puedo parar el segundo si quiero, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe contener el programa? 2 procesos. Uno que corresponda a la ejecución principal del programa, obviamente el programa principal. Y otro que corresponda a la rotación de los números. 2 procesos, uno al programa principal y otro a la rotación de los números, ¿cierto? Obviamente, como necesito que los números roten al mismo tiempo, ¿qué tengo que hacer entonces? Al proceso que tiene la rotación de los hilos, la rotación de los números, le creo 2 hilos. Y los números rotan en hilos diferentes, ¿cierto? Entonces, el usuario debe visualizar el número resultante y la información correspondiente en tiempo real. Cada que indique que la rotación se debe detener, ¿cierto? Entonces, pilas, que yo detenga y que aparezca ahí mismo que el número que detuve, no que aparezca al rato, ¿cierto? Independiente del que yo elija. El programa es sencillito, muchachos, no vayan a creer que van a hacer una lotería y rotando y cualquier cosa, no, ¿cierto? El asunto es sencillo, es poner a rotar un número por ahí en background, no necesito verlo, ¿cierto? Yo sé que él está rotando, yo voy a suponer que está rotando, lo detengo y lo detengo. Recuerden que puedo detener cualquiera, entonces tengo que tener muy en cuenta eso. Que si detengo el segundo, el primero siga rodando. Si detengo el primero, el segundo siga rodando. Bueno, aquí grafiquitamente, muchachos, para que no se vayan a perder. Entonces miren, muchachos, gráficamente para que no se vayan a perder. Entonces, ¿qué quiero hacer? Vuelve y juega. Lo voy a hacer gráficamente. Lanzo mi punto slash ¿cierto? Lancé la ejecución. Entonces empezó mi programita normal. Ah, chévere, la lotería, chévere. Entonces digo, bueno, yo quiero poner a correr los números. Entonces listo, mi programa de ejecución sigue. Yo quiero poner a correr los números en un proceso aparte. Entonces lanzo un proceso aparte. ¿Con qué? Con fork, recuerden. Entonces con fork lanzo un proceso aparte. Entonces recuerden que, por ejemplo, si este es el 1522, pues este será, por ejemplo, el 1523, ¿cierto? Mi programa principal sigue, mi hilo hijo sigue, mi proceso hijo sigue. Llega un momento en que quiero poner a correr los números dentro del proceso hijo. Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo hilo. Entonces, miren que se vienen 2 hilos. El hilo 1 y el hilo 2, ¿cierto?
Ojo que esto no tiene un proceso aparte. Este es un proceso y este es otro proceso. ¿Cierto? Los hilos están dentro de un proceso. Entonces llega un punto en que le digo, vea, páreme pare. Entonces, listo, entonces se cierra este hilo, entonces, y sigue corriendo este, y le digo, pare, listo, entonces, bueno, listo, entonces regreso a mi proceso padre. Miren que el programa es muy fácil, muchachos. ¿Por qué es muy fácil? Porque ni siquiera necesitamos comunicación, ¿cierto? Si sabemos gestionar las variables, podemos trabajar, ¿cierto? El que lo quiera trabajar con comunicación, bienvenido sea. Pero miren qué sencillo, simplemente eso, muchachos. 2 números corriendo en 2 hilos diferentes y 2 procesos diferentes. ¿Tienen alguna inquietud, muchachos? Entonces, si ustedes tienen malicia indígena, ¿de qué se trata este proyecto? De juntar los 2 ejemplos. Junto el ejemplo de procesos con el ejemplo de hilos y ya está hecho el mini proyecto. Solo tengo que poner un contador a contar, ¿cierto? Indicarle que pare pues cuando quiera que pare. ¿Sí está claro, muchachos? Igual, muchachos, este proyecto pues va a tener 10 días de asignación desde el domingo. Entonces vamos a tener una nueva sesión para resolver las dudas. Yo quería contárselos hoy, adelantarme a contárselos hoy, pues para que vayan trabajando en él, porque pues, por si tienen dudas las resolvamos dentro de 8 días. ¿Tienen alguna duda adicional, muchachos? Listo, muchachos, dejemos entonces así por hoy. Muchas gracias. Profe.